Ana María Silva. Claro que sí, José, ¿cómo estás? Buenos días. Justamente por uno de los anuncios más importantes que había venido del gobierno y era que demoler estos mausoleos. ¿Cuál habría sido el primero en demolerse o en demoler? Uno que está en la comuna de Lo Espejo, en la población José María Caro. Conocido como El Castillo, avíseme cuando tengamos las imágenes disponibles, pero era sin duda uno de los más emblemáticos. Un verdadero castillo. Si ya están viendo las imágenes pueden ver que era una construcción como de 25 metros cuadrados. ¿Para quién se hizo este mausoleo? Para Diego Marchand, hijo de uno de los líderes de una de las bandas más peligrosas de la región metropolitana, de la zona sur. ¿Y qué pasó? Hoy día los mismos vecinos o familiares, o en conjunto, comenzaron a demoler este mausoleo, dejando además mensajes para lo que creemos nosotros, puede ser para las autoridades también. Nosotros entendíamos que iba a venir la demolición pronto, pero podemos inferir, claro, que los mismos vecinos se adelantaron dejando mensajes también, porque nosotros que hace ratito dimos la vuelta por allá, decía, con el dolor de una familia no se hace política. Entonces, claro, es más o menos lo que hemos estado reporteando durante la mañana allí en la Plaza Salvador Allende, en la comuna de Lo Espejo, José. Sí, bueno, obviamente, Anita, tú estabas un poquito más alejada, ¿no?, del lugar exacto por un tema de seguridad, y eso es fundamental. Y está con nosotros ya Francesco Gacela, porque esto había sido parte de lo que anunció el presidente, ¿no? Efectivamente, ¿cómo les va? Buenos días. Oye, es interesante lo que estamos viendo desde el punto de vista de que se generó una reacción importante a propósito de las palabras del presidente, y por lo mismo ese buquele de cartón que estamos viendo en pantalla es lo más probable en directa alusión al presidente de la República, Gabriel Boric, quien en su cuenta pública nos anunció que iba a venir un proceso de alguna manera, dejar atrás, o un intento de dejar atrás la cultura narco, como se le denomina, ¿no?, en temas de mausoleos, o también con respecto justamente a lo que pueda significar un velorio o un funeral denominado narco también. Claro. Y aquí, claro, tenemos una respuesta. Este es el primer punto, porque este es el mausoleo quizás más icónico que habíamos visto en los últimos tiempos, ¿no? Sí, de todas maneras. Incluso hay algunas familias que, por iniciativa propia, han procedido a desmantelar algunos mausoleos, Anita, ¿no? Claro, pero como dicen ustedes, este es el más icónico sin duda, porque yo les decía que Diego Marchand es un joven, o era un joven de 20 años que murió acribillado justamente entre medio de un enfrentamiento de bandas por el territorio para distribuir droga. Sí. Esta banda fue desmantelada en 2021 ya, pero de todas maneras el mausoleo se preservaba con cámaras de seguridad, con muchísima vigilancia para que nadie se acercara, para que otras bandas tampoco se disputaran, digamos, ese terreno. Y además comentaban algunos vecinos que también se hacían transacciones de droga, es decir, fuegos artificiales, fiestas, incluso se habían grabado videoclips musicales en ese mausoleo, porque es muy emblemático, le decían coloquialmente el castillo, porque tenía forma de castillo, unos ladrillos, un piso de colores como negro con blanco, y allí se generaban entonces estas instancias para poder incluso grabar videos musicales, Francesco. Sí, oye, yo quisiera hacer un comentario, porque claro, las imágenes que estamos viendo ahora son súper contundentes y representativas justamente de lo que nosotros queremos dejar atrás como país, ¿no? Claro. O hacerle la pelea al menos a la famosa cultura narco, a las apologías de distintas cosas que estos grupos hacen. Pero en este caso estamos hablando de una construcción que era bastante dura, no era una construcción livianita, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo de que estos grupos también quieren evitar la imagen de la retroexcavadora, de la maquinaria pesada, destruyendo lo propio, lo de ellos, lo que ellos han construido. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con las demoliciones que han hecho algunos alcaldes, Carter y otros? Claro. Esa imagen es la que están tratando de evitar, ¿no? Es probable, pero ahora acá hay un principio básico, que tiene que ver con que el espacio público está tomado, no solamente con el crimen, sino que también con esta infraestructura, digamos, del recuerdo, en una plaza, en una esquina, o sea, espacio público. No es que ellos hayan comprado un terreno y hayan hecho ahí su qué sé yo, super hiper mausoleo. No, aquí esto tampoco es un mausoleo como los que uno ve en el cementerio general, por ejemplo, o en otros parques, qué sé yo, o cementerios, digamos, donde las familias construyen, ¿cierto? Pero bueno, con la autorización debida, en el lugar debido, etcétera. No, acá
las cuestiones se hacen en el espacio público y eso es lo que hay que evitar, digamos, que estas bandas se tomen, o estas personas se tomen los espacios públicos que nos pertenecen a todos para hacer sus homenajes que no tienen ningún sentido. Lo que estábamos viendo en esa imagen, con el cumpleaños que celebraron, me imagino que este mismo joven que fue asesinado, es tremendo, mira. No, sí, una cosa... Oye, sí, es impactante cómo estos grupos les da exactamente lo mismo, que exista o no una ley. Ana, tú que conoces, reporteando el barrio, el lugar, lo que significa este mausoleo. Decíamos incluso, Ana, hace poquito que muchas veces las policías o los alcaldes dejan incluso construcciones para evitar problemas de seguridad en los mismos barrios. Claro. Sí, ese es el problema que tenemos. Claro, porque lo que comentábamos sobre los vecinos, hay opiniones divididas. Hay vecinos que efectivamente están o estaban a favor de este mausoleo y otros que no. Había una mujer que hace unas 3 semanas contaba en una entrevista también que efectivamente se dio cuenta que estaban instalando en 2020 este mausoleo cuando sus hijos, que siempre iban a jugar fútbol a esa plaza, le dijeron: mamá, no puedo entrar más a la plaza porque hay una especie de cerco. Y allí se dio cuenta que finalmente se habían tomado ese espacio de la plaza pública para instalar este mausoleo. Ahora, nosotros pasamos varias veces durante la mañana también para ver cómo se estaba llevando a cabo esto, porque esto ocurrió durante la madrugada y Carabineros, a través de las líneas de Carabineros, se entera que algo estaba pasando, que alguien estaba interviniendo este mausoleo. Al principio Carabineros tiene que determinar si es, por ejemplo, un enfrentamiento entre bandas, alguna rivalidad, o en este caso, como aparentemente fue, serían los mismos familiares y vecinos que se adelantaron, digamos, a la medida del gobierno. Entonces, claro, cuando nosotros fuimos no estaban todavía estos carteles que decía Bukele de cartón. Recordemos que es la misma iniciativa que se ha llevado a cabo por parte de Bukele. Y lo otro, con el dolor de una familia no se hace política. Fueron los últimos mensajes. Y ya nosotros al final tuvimos que salir rápido porque una misma vecina, o sea, una vecina nos dijo que no tomásemos fotos en ese lugar. Ya, o sea, básicamente te echaron del lugar. Oye, Anita, ¿y el barrio cómo ha cambiado? ¿Cómo lo viste antes? Y cuéntanos un poquito el detalle de lo que viste hoy día en la mañana. Lo que pasa es que está en una plaza que aparentemente está muy bien cuidada, pero lo más llamativo es que el mausoleo ocupa casi una cuarta parte de la plaza. Yo les decía que mide unos 25 metros cuadrados y es además una construcción muy aparatosa, digamos, muy llamativa por la forma que tiene, como un castillo, con las luminarias, tiene cámaras de vigilancia donde la familia vigilaba 24 horas ese mausoleo para evitar que ocurriese alguna vandalización, digamos, en ese lugar. ¿Por qué? Porque esta familia estuvo involucrada en disputas por el territorio, por el tema de la droga. Entonces, claro, el mausoleo también era un símbolo de este es nuestro territorio. Está al lado de una cancha de deporte que está así con rejas. Y sería como les decía, el mausoleo está ocupando un cuarto de esta plaza donde están los juegos para niños. No, claro. ¿Y cómo fue tu llegada hoy día en la mañana? ¿Hablaste con vecinos? Mira, la verdad es que siempre se ha sabido que es una zona en donde no permiten efectivamente. Que hacen videos musicales, pero todo es bajo autorización. Por supuesto, todo conversado con la familia que está en esa zona. Nosotros lo que hicimos fue grabar desde nuestra van para que pudieran ver cómo había quedado el mausoleo, porque ya teníamos imágenes de cómo estaba antes el mausoleo, digamos, en pie. Y inmediatamente se empiezan a abrir varias puertas alrededor de la plaza, de esta vuelta en U que nosotros hicimos, y las personas salen a mirar. Y hasta que una vecina nos dijo, no pueden venir a tomar fotos para acá, que venga la alcaldesa y haga algo. Porque siempre pasa esto también en estas zonas que son un poco más desprotegidas o deprimidas o vulnerables, en donde los vecinos reprochan la falta de atención de alcaldes, por ejemplo, o del gobierno. Se apoyan también en estos otros vecinos que les surten con distintas... que les satisfacen distintas necesidades también estos vecinos, por eso se protegen también. No, claro que sí. Ahora llama la atención, generalmente estos grupos o sus líderes, Repe, Ana, no buscan mucho aparecer, comillas, en el debate.
Claro. Que digan lo que digan, quienes quieran, las policías, el presidente, pero yo no aparezco porque mi negocio sigue funcionando. No. Pero acá se adelantan a lo que pueda ocurrir a raíz de las palabras del presidente y además le dejan un mensaje, Bukele de cartón. O sea, hay algo aquí, hay un mensaje, hay una búsqueda, no sé, si de decirle al mundo que a ellos les da lo mismo, no tengo idea, pero también me llama la atención, es potente eso. ¿Cómo se llama? Una especie de desafío. Claro que sí, como exactamente, como un desafío, algo desafiante. Aquí estamos nosotros y claro, nos da un poco lo mismo. Entiendo también que hay un sacerdote ahí en el barrio al que lo llaman Bukele, podría ser contra él, no tengo idea. Pero es una cosa como desafiante, ¿no, Ana? Claro, totalmente. Los mensajes que como yo te decía, se empezaron a instalar después de las 8 de la mañana. Solamente estaba Bukele de cartón y luego instalaron los otros mensajes que, por ejemplo, uno decía, con el dolor de una familia no se juega. Ahora, tú dices, efectivamente, no aparecen mucho, pero la particularidad de los últimos años es que efectivamente sí utilizan las redes sociales para hacer esta apología a el castillo, que era este mausoleo, a los fuegos artificiales. Por ejemplo, cuando Diego Marchant, el joven de 20 años por quien hacen este mausoleo, cumpleaños, se concentraba toda esta familia, amigos, vecinos, y celebraban el cumpleaños y habían incluso fuegos artificiales, por ejemplo, globos, cantos, fiestas. Entonces, claro, era un lugar que estaba completamente tomado por esta familia. Ojo, esta familia, no sé si se acuerdan, pero cuando desmantelaron esta banda, la Policía de Investigaciones decomisó cerca de 400 kilos de droga. Fue millonario ese decomiso que hicieron. Aquí estamos viendo la imagen, digamos, de esta celebración de cumpleaños apoteósica, ¿no? En este espacio público, digamos, con este mausoleo y con después, obviamente, el espectáculo de fuegos artificiales. No, es francamente... O sea, celebramos tu cumpleaños como se debe. Entiendo que es lo que dice el video, ¿no? Y todo esto, como dice la Ana, en redes sociales. Si recuerdan ustedes que hace un tiempo nosotros incluso nos dimos cuenta que los mismos fuegos artificiales, cuánta otra cosa se vende libremente por redes sociales. Es como un mundo paralelo, pero es realmente un mundo paralelo porque no tiene miedo de esconderse. No. Porque tú podrías decir, quizás, al ser el mausoleo, como tú decías, Repe, en un espacio público, que se mantenga allí también depende de que lo mantengamos, voy a decir un buen chileno, bien piolita. No, aquí es todo lo contrario. Y por lo mismo también deciden demolerlo, porque son ellos los que lo demuelen, porque con el dolor de la familia no se juega, como dicen ellos, y evitan así que aparezca una retroexcavadora. Yo me lo imagino así, ¿no? Que aparezca una retro del gobierno o del alcalde, claro, o la alcaldesa. O muchas veces, y sobre todo este mausoleo que está como tan protegido, con cámaras, como le decía la Anita, es probable que a lo mejor tuviera cosas de valor adentro, no lo sé. Ah, también puede Entonces, ser. a lo mejor la gente dice, ya, si van a demoler toda esta cuestión, tienen que ir a tengo que ir a buscar. sacar las cosas que son de valor, digamos. Claro, O sea, claro. no tampoco sabemos si a lo mejor el muchacho, por ejemplo, fue cremado y está ahí adentro, no tenemos idea. tenemos idea. Esto es parte de las cosas que no sabremos, pero este es el panorama ahora, ¿no? Y con este mensaje, Sí, José. Bukele de cartón. Ahora, Nayib Bukele en El Salvador efectivamente hizo esto con las maras salvatruchas, pero no solamente ahí, también en los cementerios. Porque el entierro, digamos, de algunos de las maras salvatruchas era toda una MS-13 con una estructura que hacía apología, digamos, a las maras. Y eso él lo mandó a romper todo. Todo, Anita. Anita. Sí, lo que te iba a decir, que es muy importante lo que mencionabas de qué es lo que hay en el mausoleo. Eso también era uno de los misterios Claro. que había allí. Había artículos de valor, por ejemplo, por eso se adelantan también y empiezan a sacar cosas, por ejemplo, esto fue de madrugada, no fue por supuesto a plena luz del día. Y lo otro, esto no está completamente en el piso, esto queda parcialmente con la demolición, digamos. Alguien tiene que, de todas maneras, ir a terminar este trabajo, porque yo te decía, es muy grande. A mí me llamó la atención porque yo lo había visto en foto, pero nunca lo había visto en persona. Yo pensé que era algo más pequeño, nunca una animita, por supuesto, pero sí pensé que era un poco más pequeño, pero me llamó muchísimo la atención porque, ustedes saben, el tamaño de la plaza, ¿cómo es? Una plaza tiene una cancha y tiene también los juegos de niños, ¿no? Entonces, llama mucho la atención el tamaño del mausoleo, que yo decía, por supuesto, era como de 2 metros también y 25 metros de cuadrados. Impresionante. Entonces también era bien llamativo eso. Era como una habitación, Anita.
Más o menos, como para hacerse una idea. Una pieza. Más grande, diría yo. Sí, de 25 Pero una tremenda metros cuadrados. pieza, sí, porque si 25 metros cuadrados, al menos hablamos de 5x5. Sí, po. Más grande. Ya hablamos como una especie de living, Repe. 2, Sí. 3, Muy 4, grande. 5. Claro. Sí. O sea, Es casi la mitad del estudio. no sé si se alcanza a mitad del dimensionar, estudio. enorme y con más de 2 metros de alto. Impresionante. Sí, Anita, pero cuéntame, el material específicamente de lo que estaba hecho este mausoleo, porque lo que veo ahí es ladrillo, es material más bien sólido. Es sólido, sí. Sí, pero parecía un poco menos fuerte que, por ejemplo, el concreto. No era tan densa la construcción. Era un material un poco más ligero, pero de todas maneras bien instalado, bien establecido. También yo les decía que es una familia que efectivamente, los Marchand, publicaban muchísimas fotos de el mausoleo, pero también de otros lujos. Una familia que siempre llamó la atención por las joyas, por lo que publicaban con anillos, con cadenas. De hecho, la hermana de este joven, hace poquito, o sea, siempre publica, tiene su Instagram abierto, que era una de las líderes también de esta banda de los Marchand, publica información reciente, frecuente, sobre este joven Diego. Y eran muchas cadenas, mucho brillo, mucho bling bling, digamos también. No, encuentro insólito, realmente una construcción. Además que, bueno, ahí uno se da cuenta de que la autoridad poco hace o poco puede hacer, quizá, tomando en consideración de que esto no se levanta de un día para otro. No. Claro, se tomaron un buen tiempo para construirlo. Si más o menos uno puede dimensionar que, mira, al menos unos 3 o una semana, si es que lo hicieron a la rápida. Pero una semana al menos. Entonces, ¿cómo nosotros les dimos el espacio para que se tomaran el espacio público de esta forma? Y si te das cuenta, todos estos pintados, los detalles son pintados a mano. Se tienen que haber asegurado mucho. O sea, Sí, eso pues, es... ¿Para qué hablar de los detalles? Po? ¿cierto? Este de todas formas de es... cerámica, no sé si ¿Sí, se ve Ana? por ahí. Perfecto, no, yo lo que quería decir es que además este mausoleo es tan icónico, tan potente la imagen, que por lo mismo también el gobierno tenía planeado partir por aquí, los espejos en general, Claro. y demoliendo este en particular. Yo creo que también esta familia o este grupo de personas que les gusta este mausoleo, qué sé yo, por lo mismo lo desarman, porque sabían específicamente que la discusión pública, cuando se le preguntaba, por ejemplo, al subsecretario Monsalve, era en general haciendo alusión a esta construcción, que es como de alguna manera la que Icónica. más conocemos, icónica, pero de cuántas otras cosas más hay. No Y se él decía justamente en relación a lo que ustedes decían recién, que lo complejo que era llegar y demoler, porque muchas veces puede involucrar temas de seguridad para las personas que trabajan generalmente en Claro. esa comuna. Claro, porque En esos generalmente temas. son los trabajadores de esa comuna quienes trabajan en aseo, que van a tener que intervenir allí, y por supuesto también ahí hay un temor, porque dentro de esto también había mucho amedrentamiento. Yo me imagino que los vecinos no estaban de acuerdo con que se tomaran este espacio, además que está precisamente en una plaza. Cuando hablamos de recuperar espacios públicos, son precisamente espacios para nuestros niños, para que se realicen actividades recreativas, y claramente aquí no se estaba cumpliendo con eso, pero hay mucho de amedrentamiento por parte de esta familia. Desafiante, como lo Sí. decíamos hace un rato, ¿no? Esta idea como de ustedes no vengan a tocar lo que es nuestro, lo que nosotros construimos, solamente lo movemos nosotros. Claro. Y evitando que sea o el gobierno o un alcalde, da lo mismo, Claro. pero alguien externo que demuela este mausoleo. Yo creo que eso es súper potente, es una búsqueda, porque yo insisto, estos grupos generalmente se mueven en silencio frente a la autoridad, todo lo muestran por redes sociales, les da lo mismo, pero no es que estén diciéndole a quien sea, a las policías o a quien sea, aquí estoy yo. Pero aquí Claro. sí, aquí hay un mensaje, Ana, muy potente con respecto a eso. Estaba haciéndole un zoom a los videos que estaba sacando del celular que les mandé. Y claro, hay una mezcla de materiales, ¿no? Hay una mezcla de madera, de láminas de estas de MDF, de piedra también. Entiendo que, como ustedes lo decían, hay detalles pintados. Y hay otro mensaje, ¿no? Hay 3 mensajes. El de Bukele de cartón, el de no se hace política con el dolor de una familia, y otro más a la esquina que decía devuelve la plata al Estado también. Ahí está. Hay un dejo también de rabia contra la municipalidad, porque como te decía, las vecinas que salieron a gritarnos, era como, le hacían un llamado a la alcaldesa, como que venga y haga, a ver si ahora va a venir, algo Más así dijeron, desafiante. no pude distinguir bien. Claro. Sí,
Sí, ahí estamos viendo los mensajes, Anita, y tiene que ver precisamente con esa actitud que tienen, es bien desafiante frente a la autoridad. Imagínate si es que se toma esta decisión por parte del gobierno central, que queda para el municipio, si fuera por parte del municipio hacer eso, o sea, estaría pero lleno de amenazas. Si es una situación que de verdad es insostenible en el tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa con esto después, porque yo me imagino que si ya es retirado de esa plaza, tendrán la intención de dejarlo en otra parte. Oye, mira, si en un lugar privado, en su propia casa, pueden hacer lo que quieran, el altar que quieran. El tema es que el espacio es público y el espacio es de todos. No, nadie tiene derecho por pasar por sobre el otro. Y yo creo que ese es el mensaje que también debe quedar bien destacado, porque si lo vamos a correr de este lugar para después dejarlo en una plaza o en una calle por donde nadie pase, da lo mismo, claro. Pero ya siendo espacio público no se puede permitir. Exacto, ¿no? Y además que eso son pequeñas cositas que vamos demostrando como Estado. El Estado se ausenta, alguien lo toma. Claro. El Estado no está, alguien llega ahí. O sea, eso es lo que está pasando en Lampa con la supertoma, lo que está pasando en diferentes partes con la supertoma, lo que está pasando en el norte con la cantidad de playas también, sitios tomados para segunda vivienda también, ¿eh? No solamente gente que necesita un hogar, que uno entiende que esa situación existe, sino que estamos hablando de gente que se toma para segunda vivienda. ¿Y por qué se lo toma? Porque no pasa nada. No pasa nada. Claro. No pasa nada. Entonces, Anita, más allá de eso, es probable que además, bueno, retirados los escombros, yo me imagino que también ahí va a haber una recuperación de la plaza, de ese espacio, se va a hacer algo, porque hay una especie de copamiento, pero con algo positivo para la misma comunidad. Por eso también hay más recursos. Es que es paradójico también porque la plaza de todas maneras se podía utilizar y estaba bien cuidada, bien mantenida, bien pintada, el pasto estaba bien verde. Lo que pasa es que un cuarto de la plaza estaba tomado por este mausoleo. Este es un tema que, mira, se habló con la alcaldesa actual, con Claudio Rego, también con la delegada presidencial y finalmente como quien le pone el cascabel al gato ahora, con incluso los restos que quedaron allí, porque como les decía, lo que hicieron fue una demolición parcial y ahí quedó en pie la mitad de la construcción. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ese resto que ahora sí se ve peor la plaza? No, claro, ¿quién va a ir a retirar esto? Si nos explicaron que por temas de seguridad no era muy conveniente muchas veces intervenir, también yo creo que es un tema. No es tan fácil. ¿Se va a deber el camión municipal a llegar allá? Claro. Bueno, eso es lo tendría que hacer, pero me refiero que es un tema. Estamos a ese nivel. No es llegar y sacar las cosas. Las trabajadoras que les toque esa pega. La Anita la echaron ahora en la mañana. Los municipales no pueden ser. Claro. Los trabajadores municipales no pueden ser porque finalmente no están armados, no están debidamente protegidos, ya han estado bajo amenaza. Tú tienes que ser de carabineros para arriba. ¿Quién mantiene esa plaza? ¿Hay gente que de mantención de áreas verdes o no? ¿O van de repente nomás? Eso es... Es que no estaba en mal estado la plaza, incluso tenía, como te decía, tenía sus áreas verdes, tenía la cancha como cercada, tenía los juegos de niños pintados, estaba en un estado bastante normal, digamos. Sí, se ve que la plaza es re bonita. El asunto es que, bueno, eso hay que retirarlo de todas maneras y ahí yo me imagino que habrá una coordinación entre la autoridad y las policías para garantizar que todo eso se lleve a cabo sin problemas. Debiera ser así, lo haga el municipio o una empresa en servicios contratados por el municipio, pero lo increíble es que estemos conversando de esto, de lo sensible que puede hacer ir a retirar esos escombros. Si ese es el tema. Y además que no es el único lugar, pues. No, pues sin duda que no. No es el único lugar. Y si va a haber otra manifestación, no sé, nacen muchas preguntas, lamentablemente a propósito de esto, que insisto, hay un acto desafiante aquí también, por eso se pone más sensible todavía, ¿o no? ¿Ana? Sí, ahora... Yo encuentro que está bien que se haga este tipo de cosas desde el punto de vista de recuperación del espacio público, que es el espacio de todos los chilenos. Sí. Ahora, ¿esto será efectivo? ¿Será bueno? Es que esto va a ser efectivo en el tiempo en la medida de que en ese lugar se retire, por supuesto, los escombros y se pueda aportar, claro, recuperar ese espacio. Si hablamos de un espacio de 25 metros cuadrados, o sea, déjame decirte que alcanzan a poner más juegos y tiene que ver con los recursos que van a recibir del gobierno central. Pero, Anita, es que hay una parte que yo me perdí. Justo venía yo ya llegando al canal después del recorrido que hicimos en micro, pero cuando tú llegaste a ese lugar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te reciben los vecinos? ¿Te sentiste amedrentada?
Claro, cuando nosotros llegamos había que hacer como un reconocimiento de toda la plaza, que no es muy grande, pero yo te decía, es una cancha de fútbol, más estos juegos infantiles, más el tremendo mausoleo. Nosotros dijimos, no nos bajamos de la van porque ya se sabía desde hace semanas que están todos los medios, todos los periodistas detrás de este tema de los mausoleos, que no se puede grabar sin autorización de esta gente, de la familia. Entonces sabíamos que no podíamos bajarnos con la cámara, que además es bastante grande, y estaban curiosamente otros periodistas igual que nosotros, grabando desde el celular, desde las cámaras, pero nadie abajo de sus vehículos, ¿no? Y cuando dimos esta vuelta de reconocimiento no pasó nada hasta que dimos la segunda vuelta. Y allí estaban ya las puertas de las casas abiertas con personas que todavía seguían recogiendo escombros en unas bolsas también negras grandes, vecinos, familiares puede ser, no desconozco porque no distinguí las caras, y miraban hasta que llega una vecina y nos dice derechamente que nos vayamos, que no se puede tomar fotos allí. Ah, ya, pero ella sintiéndose dueña del lugar. ¿Qué te dijo? ¿Ustedes no pueden estar aquí? ¿No tienen autorización? ¿Por qué están grabando? ¿Qué fue lo que te dijo específicamente, Anita? Claro, lo que pasa es que fue un poco de griterío, pero más o menos como acá no se puede estar tomando fotos, vayan a pedirle a la alcaldesa o vayan a hablar con la alcaldesa a ver si viene, claro, y ahí nosotros no respondimos nada, por supuesto, y nos fuimos. Y pudimos hacer algunas imágenes con Hugo desde su cámara y también con mi celular que mandaba algunos videos porque, de todas maneras, mira, a uno le da miedo, porque en esos lugares que ya hemos visto que hacen fiestas, fuegos artificiales, disparos al aire, tú puedes decir, bueno, a lo mejor te pueden amedrentar y pueden percutar un disparo al aire. Pero si el disparo está mal direccionado, de todas maneras alguien puede salir herido. Claro. Eso es lo que uno piensa cuando uno hace ese recorrido. Es insólito que sean dueños ahí prácticamente del asunto. La vía pública es de todos los chilenos, tú puedes grabar en la vía pública perfectamente sin ningún tipo de permiso especial. Eso es sabido, parte del ejercicio del periodismo de televisión, entre otras cosas, te garantiza eso. Pero imagínate si actúan así con los periodistas, con la fuerza pública. ¿Qué queda para los vecinos? No sé, por eso te digo, o sea, se toman el espacio público y además lo hacen privado. Y al final no puedes grabar, se supone. Claro. Lo hacen privado. Qué increíble. Insólito. Sí. Cuando uno habla de territorios tomados, aquí estamos frente a ese tipo de cosas. Sí, es que sabes que pasa, Anita, que nosotros también hemos sido demasiado permisivos y la gente aquí hace lo que quiere. Porque finalmente, si ellos tuvieron todo el tiempo del mundo para poner este mausoleo. El mausoleo además después se convirtió en intocable porque nadie fue a retirarlo. Así como retiran, por ejemplo, los toldos en la vía pública o la gente que se pone a vender con un carrito en la vía pública cuando recuperamos el espacio público. Y esto es más grave todavía. Y te voy a decir por qué es grave. Porque resulta que está en una plaza y uno puede decir, ay, pero si está en una plaza no molesta a nadie, más encima es bonito. No sé. Pero ¿cuál es el mensaje que se le entrega a los niños que juegan en esa plaza? Porque ellos ven este castillo y dicen, cuando yo me muera quiero que me hagan un castillo así. Entonces, para que le hagan un castillo así, ¿qué es lo que tiene que hacer? Delinquir. Ese es el mensaje que está mandando esta narcocultura. Es el mensaje a los más chicos. Entonces, es súper grave. Yo creo que esto, más allá que algunos digan, ay, qué tanto, si no hace daño a nadie, no sé, es un gran mensaje el que se está enviando. Obvio. Anita. Claro, bueno, y para empezar, los niños cuando instalaron esto en 2020, yo te decía que una vecina contó en una entrevista que efectivamente los niños iban siempre a patear la pelota, a jugar fútbol en ese espacio, hasta que un buen día no pudieron más jugar porque estaba, digamos, este mausoleo, y además ella decía que los vecinos entendían que se hacían transacciones de droga, entonces se pierde doblemente el espacio. Ahora, y estéticamente era... no combinaba en lo absoluto tampoco, era un mausoleo demasiado grande, no tenía por dónde, digamos, estar establecido ahí. Claro, no, que le guste o no le guste, finalmente es lo que se instala ahí, una especie de rendir homenaje a quien delinque. Levantar esto en una plaza que no tiene por qué ser parte de la plaza, y te digo, a quien le guste o no le guste, da lo mismo, es el mensaje que se está enviando. Claro. Por eso es tan importante lo que se va a hacer con este plan, porque una cosa es retirar los escombros y recuperar ese espacio, y no solamente recuperarlo, también fiscalizarlo, vigilarlo. No es, ya no es que vamos a poner unos juegos ya y nos vamos y nunca más volvemos, porque cuando está la ausencia del Estado es cuando ocurren estas cosas. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Así es. Y hay otra cosa, Pri. Sí.
Hay Claro. otra cosa que tú decías recién sobre el mensaje también para los más pequeños, y es que, claro, ¿para qué se hacen estas animitas o mausoleos? Por supuesto, es para recordar a esta persona, ¿no? Siempre presente, siempre con nosotros, nunca te olvidaremos, celebramos los cumpleaños. Entonces, finalmente, tiene mucho sentido lo que dice la PRI, porque está celebrando a alguien que murió acribillado por una disputa de territorio por drogas. Entonces también esa es la narcocultura que se va instalando y trascendiendo a los más pequeñitos también. Un Porque héroe. porque este mausoleo, porque fulano murió entre medio de esta disputa por drogas. Claro, un héroe, un mártir de la causa. Sí. ¿Dónde están los valores? Tú sabes que una de las desigualdades más grandes territoriales que existen es de cuántas áreas verdes hay en cada comuna. Claro. El sector oriente, por ejemplo, se escapa de una manera impresionante frente a otros sectores de Santiago. Por lo tanto, las plazas son lugares escasos y súper importantes para generar la comunidad, barrio. Y en este caso, unos tipos no solamente construyen en un pedazo de la plaza, sino terminan adueñándose de la plaza entera. Claro. No, Imagínate. mira, qué buen punto, no lo había pensado de esa manera. El escaso áreas verdes que hay en muchas comunas de nuestra ciudad y en general del país, evidentemente más encima tomada, o sea, un castillo de 25 metros cuadrados. Claro. Impresionante. Impresionante, o sea, se termina, digamos, adueñando de la plaza completamente. Y ahí, por supuesto, las personas que la perjudicadas son los propios vecinos del sector. Los Sí. niños, principalmente. Sí, y una cosa es que ellos quieran hacer lo que quieren y otros que puedan. Y aquí corren las dos cosas. Y sobre todo porque la sensación es que hay una debilidad por parte del Estado de que ellos tienen además esta capacidad no solamente de levantar esta construcción en un espacio público, de adueñarse del espacio público, de echar, oye, a los periodistas, a la fuerza pública, a los mismos trabajadores del municipio que probablemente van a tener que ir a recoger esos escombros. Entonces, de verdad es a ver, aquí hay un gran tema de fondo, porque imagínate que no dejan grabar y nosotros lo primero que nos enseñan es que tú en la vía pública, estando en el espacio público, tú puedes grabar lo que sea. Exacto. Entonces que ellos además se sientan con esa capacidad o esas atribuciones de decidir quién puede ir a ese lugar y grabar o no, entonces de verdad yo creo que es un tema. Vamos a ver cómo sigue esto más adelante, Anita, qué es lo que pasa en el transcurso del día, porque esto hay que zanjarlo pronto. Claro, porque mientras tanto, finalmente, los vecinos que estaban quizá en contra de este mausoleo ahora quedaron peor, porque si Claro. ya se habían tomado este tremendo espacio de la plaza, ahora quedan con una construcción la mitad hecha de abajo y con esta sensación también de que su barrio está peor. Claro, claro. Muy bien, Juanita, vamos a quedar pendientes de lo que suceda ahí y en otros puntos del país, porque efectivamente esto se trata de un plan, ¿no? Un plan Sí. nacional respecto de... No tenemos mucho detalle, pero es Sí. una... Pero Un plan. entiendo que es un plan no solamente para derribar estos mausoleos, que tiene que ver con la narcocultura, sino que además para recuperar ese espacio público donde se retira el mausoleo. Claro, pero habría que ver cuánto dinero, si se concursa Claro. o se entrega directamente, si es específico de ciertos lugares o es amplio. Pero Hay es que esta conocer los semana. detalles. Comienza, efectivamente, esta semana. Ahí hay que ver cómo se va a dar. Pero aquí ya tenemos un problema, porque ¿quién va a retirar esto? ¿Cómo va a funcionar eso? Alguien lo tendría que hacer. Para eso están las autoridades, para eso están las instituciones